Bueno, ahora recibimos al ingeniero agrónomo Martín Marcetti, gerente del programa REM de la Red de Malezas Resistentes de APRESID. Hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a los organizadores por la posibilidad de venir a mostrar un poco lo que estamos pensando, algo haciendo y mucho pensando. Bueno, la presentación me toca a mí también dentro de REM. Hay un mini equipo que conformamos con Pablo López Anido y Matías Bertolotto, así que quería mencionarlos también a ellos. Bueno, este gráfico lo mostró Pablo Belluccini esta mañana. Es una adaptación nuestra a una gráfica que tiene Ian Heap en Estados Unidos y muestra la tendencia en Argentina de biotipos resistentes. Llevamos la lista. No se ve tan nítidamente, pero no importa. Lo importante no es ver los nombres y apellidos de cada maleza, sino ver la curva, cómo se desplaza hacia arriba. REM nace en el 2010, así que pueden verse que no somos nosotros los que generamos los problemas, o por ahí hacemos que se vean un poco más rápidos. Los colores indican los distintos modos de acción a los que hay resistencia y actualmente en Argentina ya hay a 3 modos de acción resistencia. Y la tendencia nos da que en los últimos años tenemos 4 biotipos nuevos por año. Entonces, vamos corriendo detrás del problema y nos preocupamos por encontrar la mejor solución para el biotipo que apareció el año pasado, que es este, y que no lo controla el herbicida, y eso nos lleva 3 o 4 años de ensayo, prueba y error, y resulta que en ese mismo año aparecieron otros 3, o sea que la capacidad de nuestra reacción viene bastante más lento que la capacidad de generar resistencias por algo que mencionó Fernando recién. Entonces, de alguna manera nos está apareciendo una luz en el tablero que dice el motor está fallando, los sistemas de producción tienen este problema y nos parecía que por ahí podía aparecer por problemas de fertilidad. Quizás si hablábamos del monocultivo hace 10 años, decían, bueno, ya van a ver lo que le pasa por la pérdida de materia orgánica, por la pérdida de fósforo y demás, y lo cual es muy cierto y es un problema serio, pero el motor nos marcó, lo que nos marcó fueron las malezas. Fue la alarma más rápida de que el sistema está fallando y tenemos que hacer algún cambio. Entonces, les quería mostrar antes de las tecnologías, estos mapas que recién estamos terminando de confeccionar, ya están en internet o van a estar estos días. Lo que hicimos es relevar las malezas resistentes y tolerantes del 2013, que lo habíamos hecho, y ahora en el año 2015. Lo que pueden ver son apiladas todas las tolerantes en el de la izquierda y las resistentes en la derecha, y ya podemos ver que no es un problema de una zona, sino de toda la zona, como bien lo mostraba recién Fernando también en la encuesta que hicieron ellos de CREA. Si les muestro el ejemplo de Amaranthus, tenemos para 24 biotipos, o sea que si me pondría a mostrar cada especie estaríamos hasta las 6 de la tarde, pero Amaranthus, que es el que está más en boga, se puede ver como del 2003 al 2015 creció en todos esos nuevos departamentos que pintamos de rojo y de amarillo. Entonces, como para plantear el problema de una manera un poco más divertida, esto es una forma de defensa en básquet. No se creen que soy un gran jugador de básquet, sino que me puse a googlear un poco. Cada uno de nuestro equipo son los circulitos y los contrarios son... nuestro equipo son las X y los contrarios son los circulitos. Este tipo de defensa en básquet se llama hombre a hombre. O sea, cada uno toma un jugador y hay que seguirlo toda la cancha, o por lo menos cuando estamos defendiendo. Lo que estamos haciendo hoy con las malezas es defensa hombre a hombre. O sea, nos aparece Coniza, todos nos esperamos por Coniza, vamos a ver qué ensayo tiene Ponza, Tuesca, el Anfranconi de Coniza, vemos cómo funciona, los combinamos y vemos cuál es el mejor herbicida, el más barato, y lo hacemos. Al año siguiente nos aparece Sorgo-Ale por resistencia a FOB, buscamos todos los ensayos que hay de eso y armamos toda una estrategia, y vamos así haciendo una estrategia de marca hombre a hombre. O sea, todo es esperado otra una maleza, mañana aparece la otra, pasado la otra. El tema es que cuando los jugadores contrarios son buenos, y tenemos más de un buen jugador contrario, es complicado ese tipo de defensa. Y nos pueden pasar. Y lo que nos está pasando... bueno, ese no, los jugadores le había puesto nombre. Y lo que nos está pasando es que nos están ganando por goleada, estamos 50-0 en el segundo cuarto. Por lo menos es lo que vemos en los mapas y lo que vemos y lo que hace que acá haya tantas personas. Entonces, volviendo a esquematizar esto con otra defensa, esto se llama defensa en zona, que significa marcar la zona. O sea, hacer una estrategia no maleza por maleza, sino
tenemos que defender el lote, tenemos que defender el sistema de producción. O otra, que es la tercera estrategia, se llama defensa mixta, donde tenemos una zona, que son las 4X del medio, y alguna estrategia particular para un buen jugador contrario. Ahí puse a Colorado, porque a lo mejor es la maleza que a lo mejor merece una atención especial, pero tenemos los 4 de la base que nos están marcando y defendiendo todo el sistema. O sea, no estamos todos abocados a Colorado y dejamos libre el resto del sistema. Así que esto que a lo mejor algunos lo entendió o algunos no, pero de alguna manera es el concepto que voy a tratar de transmitirle en todas las tecnologías o ejemplos de tecnología. Tecnologías porque así se llamaba el panel, y yo le puse con enfoque en el sistema porque si no enfocamos el sistema y después la tecnología, estamos nuevamente corriendo detrás del problema. Drones, bueno, hoy se habla mucho de drones, los drones hoy sirven para todo. Si ustedes ven, los drones hacen absolutamente todo, reparten pizza, encuentran al Chapo Guzmán, hacen de todos los drones, en agricultura no somos la excepción. Van a tener algunos usos, obviamente. De hecho, por acá afuera había uno y no quiero que se enoje. El problema es encontrarle un uso real al sistema de producción con el sistema como base de pensamiento. No, tengo un dron y veo qué hace, entonces no voy más al campo, mando al dron, veo que si me saca una foto y me trae que encontró con frena. Digamos, sino el pensamiento contrario. Lo mismo con la biotecnología o los nuevos herbicidas que van a venir. Fernando los nombró a cada uno. Y es lo mismo, o sea, no tenemos que estar desesperados por que aparezca un evento transgénico de 4 eventos apilados, sino ver el sistema que tengo y cómo me sirve esa tecnología. Para algunos ambientes va a servir, para algunos sistemas no va a servir, para algunos casos sí, no, y lo peor que nos puede pasar es lo que esta mañana decían, que se homogeneice en 20 millones de hectáreas el mismo evento o el mismo herbicida. Weedit o Weedseeker es otra herramienta, no sé si todos lo conocerán, pero esa máquina lo que hace es aplicar solo donde detecta una maleza. Y es una tecnología buena, novedosa, que baja muchísimo el consumo de herbicida. Esta mañana le hicieron una pregunta a Marcelo. La pregunta es si vamos a usar Weedit para seguir teniendo barbechos limpios 8 meses. Entonces, nuevamente estamos poniendo la tecnología, en ese caso, por encima del sistema. O sea, queremos mantener el mismo sistema que teníamos hoy, sin tocar, y le agregamos esta máquina para poder seguir teniendo ese barbecho de 8 meses, pensando que nada va a pasar, y cada vez que aparezcan una planta de sorgo de Alepo, le arrimo 2 litros al Oxifo, por la duda, para no fallar, total, como aplico poquito, en costo no es nada. Entonces, nuevamente estamos poniendo la tecnología por encima del sistema y por encima del problema. Y no digo que Weedit sea mal, al contrario, o sea, en muchos casos va a permitir prevenir problemas de infestación, porque yo con algunas matas bien controladas voy a poder mantener un nivel bajo de maleza siempre que lo acompañe con otras estrategias y no sea la única. Y bueno, y las siguientes tecnologías son súper nuevas y valoradas y muy caras, pero sin esta creo que las anteriores no van a funcionar. Monitoreo, hoy creo que es una cuenta bastante pendiente, lo que dijo Fernando es clarísimo, el 30% de las malezas no las conocemos, y hoy vienen aplicaciones ya, hay más de una, esta es una, que permiten ir tomando los datos en el teléfono, agiliza mucho el procesamiento de esos datos, pero nuevamente el celular solo no va a ir al campo y si yo no sé qué maleza estoy viendo, el celular tampoco me va a decir, por ahí me puede ayudar con alguna foto, pero la base es tener la constancia de hacer el monitoreo sistemático y sabiendo qué estoy viendo, y la tecnología me va a ayudar, que en el caso de este es la aplicación. Rotación de cultivos, el año pasado me tocó hablar de esto, es súper archi recontra conocido, por suerte ahora tenemos un poco más de posibilidades, económicas me refiero, y bueno, es obvio, la rotación de cultivo es una tecnología de proceso, no estamos hablando, no se compra la rotación de cultivo en un bidón y lo aplico, sino que es una tecnología de proceso básica, necesaria y archi reconocida, permite usar diferentes herbicidas, diferentes momentos de intervención, no es lo mismo aplicar el paquete herbicida en un maíz temprano que en un maíz tardío, diferente uso de los recursos, obviamente, o sea, tenemos diferentes ventanas donde el cultivo consume o no consume recursos y por lo tanto las malezas que le permito crecer y no. Y la pregunta es si le damos el verdadero valor a la rotación de cultivos, porque muchas veces solamente elegimos un cultivo por el numerito final que nos da el margen bruto, entonces
Si trigo soja nos da $38 y soja primera nos da 42, decimos, son $4 más, yo hago todo soja primera. Y muchas veces eso es un sistema muy perverso, porque por eso llegamos acá. Entonces, ¿cuánto vale el hecho de tener un sistema más diverso? Y no solamente por los beneficios de las malezas, que es uno, sino por todo lo que significa. ¿Qué valor tiene eso a la hora de que calculemos un margen bruto? Bueno, y este era un ejemplo de esto es los nacimientos de Digitaria insularis. Lo que está abajo la curva son los nacimientos, y lo que se puede ver en el primer caso es maíz, y en el segundo caso soja. Y en maíz intervenimos en BET4, por ejemplo, cuando de Digitaria sanguinali nació el 30%, mientras que en soja intervenimos cuando ya nació casi todo. Es un ejemplo muy básico de cómo la rotación de cultivo hace que ante la misma maleza, en el mismo lote, estoy actuando de diferentes maneras, que si siempre haría el mismo cultivo, le estaría pegando en el mismo momento con el mismo herbicida. Y de herbicidas es otro capítulo. Reaprendiendo le pongo porque los herbicidas son casi todos los mismos. Hay alguna pequeña novedad para los próximos años, pero los herbicidas son casi todos los mismos. Lo que tenemos que hacer es reaprender de esos herbicidas que fueron investigados, y muchas veces los marbetes todavía siguen con lo que se hacía en los años 80. Y hay que usarlos de diferente manera, de acuerdo al momento, dosis, las mezclas y la forma de aplicación. Es totalmente diferente a lo que hacíamos antes y de acuerdo a las malezas que tenemos y a los sistemas de producción de hoy. Tengo un par de ejemplos acá. Esto es un gráfico que muestra la densidad de malezas en el eje Y y el tiempo, digamos. Y lo que hacemos actualmente es, tenemos una densidad de maleza monstruosa normalmente, de una, y bueno, y trato de hacer un control químico. Como no logro, trato de buscar el mejor control químico que encuentro, o si no, hago 3 control químicos seguidos para eliminar toda esa enorme densidad de maleza con una presión de selección altísima. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es usar todas las herramientas que existen a nuestro alcance para bajar esa densidad y recién ahí aplicar un control químico. Y les aseguro que en esa situación todos los herbicidas van a funcionar excelentes, porque bajé muchísimo la densidad. Y además tenemos una presión de selección mucho más baja. Pero hoy damos vuelta a eso, volvemos a la situación anterior y le damos toda la responsabilidad al herbicida, y por eso necesitamos de que sea genial, porque si no, no lo estamos controlando con otra cosa. Lo dijeron esta mañana, momento, tenemos que repensar. Estábamos acostumbrados al primer yuyo colorado, que lo controlábamos perfecto. Hoy el segundo es el que muestra el momento para aplicar un postemergente en soja, por ejemplo. Totalmente diferente. Esta mañana se habló de la logística que hay que tener para llegar en ese momento. Y esto es una información de la chacra bandera, donde las distintas curvas muestran los flujos de emergencia de 3 malezas muy complicadas para esa zona, que es Borreria, Confrena y Papoforum. Y fíjense cómo los picos de emergencia se dan los 3 en momentos diferentes. El primero grande es Confrena, después hay uno verde que es Borreria, y después Papoforum, y después vuelve a ser otro pico Borreria. Saber esto es fundamental, y hoy realmente no lo sabemos y estamos pegándole, digamos, o estimando mucho. Esta información básica es súper necesaria, por ejemplo, para saber cuándo aplicar un herbicida residual. Después de eso también tenemos que tener las condiciones climáticas. No es lo mismo aplicarlo en un periodo muy seco que en un periodo muy lluvioso o en un periodo de altas y bajas temperaturas. Van a funcionar diferentes las malezas y, por supuesto, también los herbicidas. Entonces, esta información es la que hoy cualquier técnico debería ser capaz de generar o de buscar y de relacionar. Entonces, por ejemplo, este es simplemente un ejemplo. En este momento prefieren aplicar LS, después inhibidores de la división celular y PPO, y después más adelante una serie de herbicidas de acuerdo al cultivo, las malezas y por cómo funcionan con respecto al agua. Manejo cultural, otra tecnología súper novedosa que seguramente no la van a poder comprar con ningún paquete. Y esa foto simplemente muestra, fíjense que es donde entra la sembradora luego de una cabecera, deja ese chanchito, y lo que hay ahí es una gran planta de yuyo colorado, y más atrás, no se nota por la definición, pero es una rama negra allá atrás. Y el manejo es exactamente el mismo. Esto es cultural. Cultural significa usar el cultivo para el manejo de malezas. Cuando no hay problema de maleza, el cultivo tenemos que hacer que sea un Fórmula 1, o sea, todo súper exacto, intocable y que dé el máximo. Cuando hay problema de maleza, muchas de esas cosas hay que rediseñarlas. La fecha de siembra, la distancia entre surcos, la densidad, el tipo, la estructura de planta y demás,
para malezas es una tecnología que no la vamos a comprar en ninguna agronomía, pero que es necesaria implementar y tener en cuenta. Cultivos de cobertura, ya se habló hoy también, es una foto muy esquemática. A la derecha tenemos un barbecho, un testigo, y a la derecha un trigo secado como cobertura, donde en un lado está tapado de rama negra y del otro no. Pero el cultivo de cobertura tenemos mucho por desandar. Lo que mostraba Pablo esta mañana es súper valorable, pero todavía nos queda mucho. ¿Qué especie? ¿Cómo hacerlo? Si sembrarlo con avión dentro del cultivo, si esperar a que se seque, cuándo sembrarlo, cuándo secarlo, en qué años, en los húmedos, en los secos, en los dos, las mismas especies, todos los años. Son un montón de preguntas que necesitan mucho desarrollo y eso lleva tiempo. Y como ejemplo acá les muestro, estos son resultados también de la chacra bandera. Son por ahí las curvas un poco juntas, pero tomemos como por ejemplo el primero de esos gráficos. La curva azul muestra la emergencia de Papophorum, este que ven acá arriba. Esto es la emergencia de Papophorum sin cultivo de cobertura, barbecho absoluto. Fíjense la cantidad de malezas que nacen en cada momento. El verde es el barbecho químico, o sea, fíjense ya cuánto bajó, ¿sí? El rojo es el cultivo de cobertura, o sea, el rojo se hizo cultivo de cobertura sin ningún tipo de control químico. Y el lila, que es el de abajo de todo, es el cultivo de cobertura más el herbicida residual. O sea, ven que en la flecha inicial se ve el secado de cultivo de cobertura con el herbicida residual. Es decir, que logró bajar muchísimo el nacimiento de Papophorum. Lo mismo pasaría si se pondrían a comparar los otros dos grafiquitos. Y otra cosa interesante también es que retrasó la emergencia. Si ustedes ven la curva azul, que es el testigo, empiezan a nacer el 7 de octubre, mientras que cuando se hizo cultivo de cobertura nace el 4 de noviembre. O sea, tenemos un mes de atraso de nacimiento. Un mes de atraso significa una aplicación menos, por lo menos. Y no solo es el costo, sino es la presión de selección de usar herbicida, más herbicida, más herbicida. Entonces, el efecto del cultivo de cobertura, muy bien medido en este tipo de ensayo, es muy palpable. Se pueden ver con números cómo baja y se retrasa. Lo mismo sería lo que se ve en Cloris, en el de la derecha, y en Gonfrena perenne en el de abajo. Siempre para nacimiento. Como decía Pablo esta mañana, para lo que es rebrote no es tan efectivo, pero sí para nacimiento y para lotes que no estén tapados de malezas. Si hoy uno tiene un lote tapado de sorgo alepo resistente y dice, encontré la solución, lo dijo el de Apresíago, Centeno, bueno, el año que viene van a venir y nos van a putear porque no es que funciona en todas las condiciones. Baja muchísimo los nacimientos y sobre todo permite mantener el sistema en funcionamiento cuando hay baja densidad o mediana densidad. Entonces, para finalizar, hoy tenemos el foco en la maleza. Vamos detrás de cada maleza que va apareciendo, una nueva alerta roja, una nueva maleza en el lote y voy detrás de eso. Tenemos que pensar en comunidad de malezas, porque por obligación, digamos, no solamente porque querramos ser filántropos, sino porque ya tenemos muchas, y muchas otras que las tenemos y no nos damos cuenta que pueden ser un problema y van a ser un problema si las seguimos manejando igual. Y para eso tenemos que usar drones. Hay algunas aplicaciones, o sea, drones tienen algunas aplicaciones de mapeo que permiten ver cómo se distribuyen, hacer aplicaciones localizadas luego. Eventos genéticos van a venir y son bienvenidos, nos dan más herramientas. Aplicaciones selectivas, el WID y el WID-Seeker, nos permiten frenar poblaciones iniciales bajas de algunas malezas. Herbicidas, ni hablar, no podemos hoy, por lo menos con nuestro sistema de producción, manejar sin herbicidas y necesitamos mejores herbicidas, mezclas nuevas y demás. Pero también necesitamos el monitoreo que no se compra en ninguna agronomía, ni viene en ninguna bolsa, las rotaciones, el manejo del cultural o de cultivo, los cultivos de cobertura. Y entonces con diversidad es donde vamos a poder medianamente cambiar el problema. Y como decía, esto no es sencillo, al contrario, esto es mucho más difícil de manejar que el sistema común y hay que invertir mucho en conocimiento. Invertir en conocimiento para generarlo y para usarlo. Hacía un cálculo muy mental, simplemente cuántos ensayos por año hacemos de herbicida en Argentina. No lo sé, pero tiro un número 300, por decir, no sé, entre las empresas, algunas instituciones y demás. ¿Y cuánto hacemos de cultivo de cobertura o de manejo cultural para medir? No creo que sean más de 20. Entonces, para balancear esa balanza y poder manejar toda esa rueda, hay que generar mucha información y de cómo se entrelazan. Eso no es simplemente prueba y error, hay que generar esa información y luego, obviamente, aplicarla y capacitarse como técnicos para saber usarla, obviamente.
Y todo esto es necesario. Y bueno, no nos olvidemos que nos está parpadeando la luz del auto. No es que estamos acá simplemente porque si la agricultura dentro de 50 años va a tener un problema, vamos a adelantarnos. No, ya estamos en la ruta, parados a un costado de la máquina y nos parpadea el tablero y tenemos que hacer algo. Así que esta complejidad va a ser más cara, va a ser más trabajo, pero es la única que nos queda y también lo que nos permite seguir justificando nuestra existencia. Y no nos olvidemos del manejo en zona y no hombre a hombre. Muchas gracias.